Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo de candidatos. Esta partida pertenece a la sexta ronda, se jugó en el día de ayer. Hoy no hay partidas y mañana se reanuda la séptima ronda, siendo el Ecuador del torneo. Ayer trajimos las partidas sobre Nepomniachtchi y Caruana, que ambos consiguieron unas victorias magníficas. Vemos en esta ocasión la clasificación, ya que la traje en el último vídeo, en la última partida, ayer al finalizar el mismo. Y bueno, pues vemos que Nepomniachtchi con medio puntitos ya sobre Caruana, y el resto de seguidores están un poquito más lejos. Nakamura y Richard Rapport con 3 puntos sobre 5 en esta, sobre 6 ya que se está incluyendo la sexta ronda. Y bueno, pues resto de jugadores. Tenemos una partida también muy interesante. Radjabov lleva las piezas blancas, Richard Rapport las piezas negras, y tras E4, C5, defensa siciliana, y nuevamente Rapport entra en la variante Taimanov. Siempre que ha jugado con negras en este torneo pues la ha utilizado. De momento todo muy estándar de 4, bueno, pues ganando centro, primeros cambios, y tras C6, entrando en la variante Taimanov, caballo C3, bueno, pues desarrollando piezas A6 con cierto control sobre B5, caballo por C6, se captura hacia adentro, quedando un peón aislado para las piezas negras, y de momento dama de 3, bueno, pues ya bajando bastante el número de partidas jugadas con este movimiento. Esta casilla es de transición, la idea es llevar la dama G3 y tener cierto, si no ataque, pues cierta intención sobre el flanco de rey. Y de momento las piezas negras ganan algo más de espacio central, jugando de 5, dama G3, y si nos vamos a las bases de datos en esta posición, pues no quedan muchas partidas, y el tema es que se juega bastante en la élite. Anish Giri, Jan Nepomniachtchi, Nakamura, Nepomniachtchi, prácticamente todas jugadas en estos últimos años. Un poquito más abajo, Maxim Vasilagráv contra el propio Nepo, Anand contra Nepo nuevamente, todas en el 2021, y sobre todo esta de aquí que termina en tablas, pues va a seguir por los mismos derroteros durante unas jugadas más. Por lo tanto, se utiliza bastante, al menos en este último año 2021, en la élite, y tras estas jugadas las piezas negras ganan algo de espacio en el flanco de rey con H5 y H4. Vamos a ver para dónde enroca uno y otro, y se lo hacen finalmente, ya que el rey negro, bueno, pues el enroque en largo se antoja bastante arriesgado, teniendo la columna B semiabierta, y por otro lado, pues ambos jugadores han avanzado sus peones de la columna H. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con D4. Es verdad que se gana algo de espacio y se expulsa al caballo de C3, pero este peón también deja defender la casilla de C4, y esto, y tras caballo B1, lo podrían utilizar las piezas blancas llevando el caballo a D2 y a C4. Tras estas jugadas, caballo F6, atacando en E4, E5 atacando al caballo, y tras caballo E4 atacando, viene con ataque sobre la dama de G3, esta se retira a F3, el caballo está indefenso, dama de 5, por lo tanto podría haber encuentro de damas y el caballo se retira, la dama negra defiende a su caballo, y tras estos movimientos alguna jugada de desarrollo más con alfil de 3, doble ataque, alfil B4 con jaque primero, y aquí podríamos pensar en algún movimiento de peón de C3, como vemos hay hasta 3 piezas negras pues controlando esa casilla. También podría valer quizás caballo D2, la partida continúa por cierto con rey F1, y si caballo D2 podrían venir varios cambios, caballo por D2, ahora primero incluso dama por D5 para evitar quizás, bueno, el doblaje de peones. También el caballo atacaba a la dama, y tras caballo C4 con jaque a la descubierta, la línea podría continuar ahora con C3, C por D5 recuperando la dama para las piezas negras, y tras C por B4 caballo por E5. Y como vemos en esta línea, pues bueno, las piezas negras tienen cierta ventaja en la posición, un peón de más, y aunque tienen peones doblados centrales, no obstante, bueno, pues la ventaja podría venir por ahí. Es verdad que por otro lado las piezas blancas tienen pareja de alfiles, pero parece que están un poquito mejor las negras. No obstante, se tendría que seguir jugando. Esto no ocurre, ya que no se coloca el caballo en D2, sino que el rey se retira a F1, por lo tanto las blancas pierden el enroque, y tras estos movimientos F5, reforzando la defensa del caballo, captura el paso en F6, y tras caballo por F6, alfil G6 jaque, perdiendo también
Richarra por el enroque. Podríamos pensar en retirar el rey de la octava, aunque también podría venir el rey a D8, pero quizás a una casilla como E7 en algún momento se podría jugar alfil G5, clavaría el caballo de F6 y aquí se decide por este movimiento también siendo un poquito raro, ya que el alfil de casillas blancas pues deja de tener prácticamente salida, a no ser que se fianchete vía B7. Es verdad, o se puede entender que esta casilla de D7 es una casilla de transición para llevar el rey a zonas más tranquilas, aunque bueno, pues de momento está posicionado en el centro del tablero. Tras estos movimientos, no obstante, y aunque no se clave en F6, se juega alfil G5 desarrollando, pensando en esta captura rápidamente por parte de las blancas hacia las negras. Tras C por D5, las piezas negras, bueno, pues tendrían en algún momento, pueden jugar torre C8 metiendo presión a ese peón de C2, tienen una estructura de peones dobladas centrales, pero también es bastante fuerte y quizás si las blancas deciden cambiar damas en D5, pues sería quizás un error para las blancas. Por lo tanto, de momento, tras estas jugadas, no se capturan con la dama, se juega alfil G5 y tras estos movimientos torre F8 también evitando esta captura en F3. Es verdad que se están doblando peones en la posición, pero como vemos el peón de F3 quizás podría ser un problema para que el caballo tuviese ciertos saltos en la posición, sobre todo como vamos a ver a continuación. Se ha abierto o está semiabierta la columna F, por lo tanto quizás no sería del todo bueno esta captura, tampoco malo, pero bueno, pues Rapport la evita, juega torre F8 y tiene muchísima intención y como vemos ya mira el punto de F2, si el caballo de F6 logra venir en algún momento a G4, pues habría una descubierta además sobre la dama con doble ataque en F2 y quizás ideas como alfil C5, una vez se retire el peón o se adelante el peón a D3 pueden ser más ideas, sobre todo y ahora que el rey se ha retirado a F1 no habiendo bueno, pues jugado C3. No obstante, tras estos movimientos se juega C3 ahora en la posición, comentábamos como alfil C5 siendo interesante y tras cambios en caso de que los realizase pues ya con cierta fuerza sobre F2, este movimiento no ocurre ya que Richard Rapport decide jugar de momento bueno, pues alfil D6. La partida continúa con C por D4, dama por D4, las damas dejan de encontrarse en la diagonal, nueva pieza que mira el punto de F2, también ataca en B2 y aquí el problema para las blancas es que a una jugada como caballo C3, desarrollando y evitando que la dama negra pues toque el punto de B2, existiría caballo G4. El ataque es tremendo ya que bueno, pues hay muchísimas piezas pendientes de esa casilla y prácticamente bueno, pues está ganando la partida o hay bastante ventaja ya para las piezas negras en la posición. Por lo tanto, lo que se decide jugar es dama C3, evitando que la dama pues capture en B2, ganando quizás la torre. También se ha retirado de una columna bastante peligrosa en la que la torre pues mira el punto, miraba la dama el punto de F2 y también al rey, pero ahí está de todas formas de alguna manera latente la amenaza por parte de las negras. Tras estas jugadas se evitan cambios, jugando dama de 1 jaque y tras dama E1 siendo única, aquí Rapport decide cambiar el material. Tras rey por E1, torre B8, atacando y además, bueno, pues sabiendo que las blancas no pueden defender este movimiento con B3, ya que a esta jugada existe alfil E5 y bueno, pues están completamente perdidas en la posición. Por lo tanto, Rayabov decide entregar el peón de B2, jugando caballo D2, Rapport lo aprovecha. No obstante, estamos viendo quizás bueno, pues ataque o iniciativa por parte de las piezas negras. El marcador o el barómetro, iba a decir, pues mantiene la igualdad en la posición. Caballo C4 con doble ataque sobre la torre y el alfil y aquí para evitar quizás perder o la pérdida de material alfil B4 jaque. Además la torre en B8 estando en B2 es una nueva pieza sobre el punto de F2. Tras estos movimientos rey F1 podríamos pensar en alfil D2 que aunque hay doble ataque sobre dicha casilla
Tras alfil por D2, jaque caballo por D2, pero el problema vendría nuevamente con este movimiento, caballo G4 y a F3, pues las piezas negras tienen caballo E3. No existe caballo C2 dando un doble ya que el alfil blanco defiende dicha casilla, pero en esta posición se puede capturar en G2, viene con jaque y a un movimiento como G3, bueno, pues las piezas negras están con todas sus piezas, excepto este alfil de casillas blancas, que tampoco le va a costar mucho activarse, pues bastante mejor en la posición. Por lo tanto, alfil de 2 no es la respuesta desde luego. Radjabov encuentra el único movimiento que le mantiene la igualdad y es meter el rey bajo ese fuego cruzado que va a tener en la columna y en la diagonal en la columna F. Tras estos movimientos, la partida continúa con rey F1. Por comentar, hemos dicho que alfil de 2 no vale y rey de 1 quizás tampoco, ya que estaría cayendo directamente el peón de F2 y con ello pues la partida también se pondría bastante arriba. Volvemos a la partida y tras rey F1 finalmente viene caballo G4. De momento doble ataque en F2, F3 y tras jugarse torre F2 jaque, el problema, por decirlo así, para las piezas negras es que tras rey G1 el caballo, que es el defensor de la torre en F2, si se retira, ya que ahora podría ser capturado por el peón de F3, pues si se mueve podría estar cayendo la torre que quedaría indefensa. Por lo tanto, aquí había encontrado, y ahora sí Rapport, toda esta línea, jugando alfil C5, defendiendo todas las piezas, buscando además algún tipo de descubierta. Radjabov, no obstante, pues encuentra las mejores respuestas, F por G4, y tras torre F4 con jaque a la descubierta con ataque sobre el caballo, podríamos pensar en esta posición que torre C2 también podría valer, ya que no se puede capturar por el jaque a la descubierta, pero existe caballo E3. El tema es que el caballo está defendido por el alfil, se puede atacar la pieza una segunda vez, que además está clavada, pero tras torre H3 hay una segunda pieza por parte de las blancas, peón por atacando la torre, torre G3, y parece que las blancas están con pieza de más, ¿no? Y están ganando. Por lo tanto, torre C2 no vale, Rapport encuentra el mejor movimiento manteniendo la igualdad por parte de ambos jugadores en todo momento, pero bueno, pues si rey H2 se recupera la pieza y quizás las piezas negras con estos dos peones pasados no ligados, pero bueno, son centrales y quizás las piezas negras estando bien como están, bien desarrolladas en líneas generales, pues quizás tienen algo de ventaja. Por lo tanto, no vale esa jugada y aquí encuentra un movimiento fantástico que hemos anticipado anteriormente en esa línea, que es caballo E3, entregando el caballo en esta posición. Hay que capturar para recuperar la pieza, pero el problema tras este movimiento es que, bueno, si la torre se retira que está atacada, está cayendo el alfil de 3. La torre podría venir a casillas como F3, pero está controlada por la casilla, por el peón de G2 y el alfil blanco también controla la casilla D4. Por lo tanto, aquí de momento las blancas tienen que retirar el rey, que finalmente se retira H2, torre por G4. Alfil por E3 y tras todos estos cambios torre por G6, las piezas blancas que tenían sin jugar además estas dos torres, pues de alguna manera ya empiezan a estar un poquito más activas. De momento se da ese jaque a ese rey que ha estado en esta posición, rey C7 y Radjabov coge las dos de las tres columnas abiertas que hay en el tablero. Tras estas jugadas alfil B7, quizás la idea es jugar en algún momento C5 y buscar temas junto con la torre en el punto de G2, alfil C5 bloqueando por parte de Radjabov con idea de traer el alfil a E5 y siendo una pieza pues bastante molesta en la posición. Tras estos movimientos torre E8, ya que bueno, pues el alfil está atacando a la torre, alfil D6 jaque y tras rey C8 la partida continúa con alfil E5. El alfil está en una posición envidiable. Tras estos movimientos se juega torre G4, quizás siendo un primer error para las piezas negras que tenían algo de ventaja o ligera ventaja y se iguala, quizás más que error, una imprecisión jugando este movimiento, pero sobre todo por lo que va a venir a continuación. Se recomendaba jugar torre F8 para evitar la entrada de una primera torre por parte de las blancas en la séptima vía F1, F7. Aquí podríamos pensar también en este movimiento, como decíamos, activando el alfil de casillas blancas, pero tras torre de C1, torre por G2 jaque, se captura el peón, que está muy bien, pero el rey ya está muy seguro en H3. La torre no hace nada en G2 y a un movimiento como torre E7
quizás defendiendo el alfil, ya que, bueno, pues tras torre por c5 jaque, el rey prácticamente está sin movimientos, se tiene que retirar a d8 y ahora existiría, no obstante, torre por b7, ya que recordamos es el defensor de esta torre y tras los cambios de piezas, pues las blancas están ganando o tienen esa pieza de más, ¿no? Con estos intercambios. Por lo tanto, c5 no funciona. La respuesta era torre f8, se juega torre g4 yendo por el peón de h4, lo interpreta muy bien Radjabov y sabe que todo pasa por entrar por la séptima. Torre f1 y tras esta captura este movimiento sí que es un error y el tema es que ahora para mantener la igualdad que había en la posición con esa imprecisión, pues c5 parece que sí que funciona. Una posición extremadamente difícil, se captura el peón, la torre queda fuera de juego y tras rey g1 torre e4. Por lo tanto Radjabov cuenta con apenas solo 3 minutos y 2 jugadas para llegar al control y contar con más tiempo, pero el tema es que tiene que encontrar el único movimiento ganador en la posición. Es retirando el alfil, pero el tema es dónde, ¿no? Si un alfil de 6, por ejemplo, manteniéndose en la diagonal, el tema es que torre de 8 iguala la partida, ya que las negras están ganando un tiempo y evitando que las blancas entren por f7, por lo tanto no funciona en la posición, la partida continúa por parte de Radjabov con torre f7 igualándose la partida y el tema es que existía esta jugada siendo muy difícil, el alfil es de largo alcance como sabemos y estando en e5 o en h2 donde vendría en esta línea, pues las blancas mantienen la pieza, el alfil es muy punzante y que pueden jugar las piezas negras prácticamente sin movimientos, ya que el problema es que la torre va a entrar por f7 y a una jugada, por ejemplo, como torre f7, torre f8 jaque, el rey hay que recordar que el alfil prácticamente no le deja movimientos, por lo tanto, para no perder la torre, en e8 rey d7, pero está cayendo el alfil de b7 y además viene con mate, ya que el rey nuevamente pues no tiene escapatoria por ninguna casilla. Esto si se juega a torre 7, si por ejemplo torre d4 para intentar meter la torre pues por la séptima, nuevamente torre f7. Se está tocando dos veces al alfil de b7. Tras estos movimientos la torre tapona, por decirlo de esta manera, en d7, pero tras esta captura vienen cambios y las piezas blancas, bueno, pues torre por b7, jaque y ganan material. Por lo tanto, bueno, pues no hay defensa para este movimiento, no lo encuentra y al jugar torre f7 la partida se iguala, ya que las blancas entran en séptima, pero a cambio pierden la torre en esta posición, ¿no? La partida continúa de hecho con torre por e5, torre b por b7 y tras torre b5 en esta posición hay tablas a pesar de los dos peones que puedan tener además las piezas negras de diferentes maneras, quizás dando jaques constantes al rey. También hay algún ataque por parte de las blancas sobre algún peón negro. Por lo tanto, la partida termina con igualdad. Ambos sumaban medio punto y por mi parte nada más. Vamos hablando para otros vídeos. Un saludo. Chao.